Listo. Este es un ejemplo de lo mismo, solo que estamos viendo otras moléculas que no solamente se puede activar por fosforilación, sino que además tienen unos dominios especiales. Tienen unos dominios con el grupo SH. ¿Se acuerdan que es el grupo SH? ¿Se acuerdan que estos son tiobles? Entonces, esto también puede tener efecto. Depende quién esté anclado, qué tipo de fosfolípido esté anclado. Entonces se generan diferentes señales. Dense cuenta que podemos tener una señalización al interior y a su vez moléculas que están dentro de la célula pueden generar que haya, por ejemplo en este caso, como una exporte de vesículas con receptores, por ejemplo, para glucosa. O sea, lo que vimos arriba se unió a la insulina. ¿Para qué era importante la insulina en un proceso metabólico? ¿En qué funciona? ¿Con qué la relacionamos? Con glucosa. Sí, claro. Tiene que reconocerse y tiene que activar, esa insulina tiene que activar algo que permita que la glucosa sea transportada, ¿cierto? Y sea metabolizada. Lo que vimos allá atrás se unió el receptor y empezó una cascada de fosforilaciones de proteínas, de muchas proteínas, pero lo que vemos finalmente es que se puede activar el receptor para la glucosa. Todo ese proceso fue necesario para que finalmente la glucosa entre o no entre a ser metabolizada en la célula. La cascada, ¿de qué depende? ¿Qué tipo de tejido estamos? El receptor, dense cuenta que depende también qué tipo de tejido estamos. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver después, paso por paso, qué es lo que está pasando para que se permita el paso de glucosa y qué pasa con esa glucosa que entra. ¿Listo? Vamos a ver otro receptor para este tipo de moléculas. ¿Saben algo de la epinefrina? ¿Han oído de la epinefrina? ¿Qué han oído de la epinefrina? ¿Qué existe? ¿Y qué más? Es la misma adrenalina. ¿Ahora sí les suena? En los infartos, y es lo que ustedes van a liberar en sus urgencias. Es un estímulo, ¿cierto? Es un ligando que se va a tener que unir y es la que puede aumentar, sí, ese estímulo cardíaco, es el que activa muchísimas reacciones inmediatas. Y este es el receptor. ¿Qué tipo de receptor es el de la epinefrina entonces? De tipo serpente. ¿Qué esperamos a qué molécula debería estar acoplada si es de ese tipo? A proteína G. Y de ahí para allá tiene que haber algún efecto. Entonces, dense cuenta que hay un receptor que tiene las características de señalización, es específico, ¿sí? Es capaz de amplificar la señal. Entonces vemos que el receptor atraviesa la membrana, tiene un sitio específico de unión para la epinefrina, está acoplado a proteína G, esta es otra fuente de energía, y a su vez va a despertar toda una cadena de señalización. ¿Sí? Pero importante es esto, que tenemos otro tipo de receptor que tiene esa especificidad y que está acoplado a la proteína G. Dense cuenta que en este caso sí pasa la señal y del efector final no es el mismo receptor que vimos acá. O sea, no es que este sea el que genera el efecto. Él a su vez hace señalización para que ocurra un efecto final. ¿Sí? ¿Claro? En animación es esto que estamos viendo. ¿Cuál fue la señal que permitió que se activara la molécula que necesitábamos que tuviera efecto? ¿Vieron cuál fue? Miren, esta sería la epinefrina, tenía el receptor, la proteína G. ¿Y qué pasó acá? Una fosforilación. Lo que está mostrando aquí es que de aquí salió el fósforo, ¿no? El grupo fosfato. Entonces se fosforiló y el efecto final lo va a ejercer es esta molécula, que no es el receptor. ¿Ven la diferencia? Sí. Ese receptor de epinefrina es tan eficiente que aquí es donde vemos mejor el ejemplo de la amplificación. Dense cuenta de lo que aparece arriba. Un cierto número de moléculas de epinefrina son las que van a activar el receptor. ¿Y qué va a pasar al final abajo cuando vemos la glucosa que se generó?
porque lo que va a hacer en este caso, en este ejemplo, en el hepatocito, es que un exceso de esa adrenalina necesita una señal de adrenalina, dice requiero energía, ¿cierto? Algo pasó, un estímulo fuerte, cualquier cosa, vieron un anuncio y nos toca salir corriendo, ¿qué necesito? Energía, la necesito rápido. ¿Cuál es la fuente rápida de energía? La glucosa. Entonces le va a decir a la célula, no sé de dónde, pero produzca glucosa. Ahora, el hepatocito, ¿dónde la tiene? El hígado, ¿dónde tiene la glucosa? ¿Almacenada en qué molécula? Entonces sí tiene de dónde coger la glucosa, ¿cierto? Entonces en principio llegó la señal, todos a correr, necesitamos energía, la señal se produjo por la adrenalina, ¿cierto? La adrenalina llegó al receptor y el resultado final va a ser glucosa para usar como fuente de energía. Dense cuenta que por cada molécula que entró acá, ¿cuánta glucosa está saliendo? Por cada molécula pueden estar saliendo aproximadamente 10.000 moléculas de glucosa, de fuente de energía, de moneda energética. ¿Sí? Esto es un ejemplo de amplificación de la señal. Entonces dense cuenta que esto, claro, si nos ponemos a pensar en que esto pasara y fuéramos conscientes de que está pasando cada vez, se incendia el edificio y seguimos aquí sentados. Esto está pasando muy rápido, o sea, la señal está pasándose en cuestión de milisegundos, tenemos ya la producción de glucosa y nos fuimos. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de amplificación de la señal. Es un ejemplo de un receptor específico de tipo Zeppelin. ¿Sí? Aquí está otra vez el mismo ejemplo. Entonces, dense cuenta que podemos tener que este mismo receptor reclute a otras proteínas que permitan el acople a la proteína E. La proteína E está acoplada a la membrana, solo que no está acoplada y no es transmembranal, está acoplada hacia el lado citosólico, que es donde va a ejercer la función. Básicamente es lo mismo. Tenemos proteínas, ¿se acuerdan que hablamos de unas proteínas donde dijimos que había proteínas ancladas a la membrana por un motivo, glicosilfosfatidilinositol, por GPI? Dijimos que había proteínas ancladas, que podrían estar ancladas por una parte lipídica o por este tipo de compuestos, que son glicosilfosfatidilinositol. Entonces, puede haber algún tipo de anclaje de estas proteínas, que es lo que vimos ahora. Este tipo de anclaje, donde las proteínas pueden estar unidas por ese motivo que vimos ahorita, que es un motivo glicosilfosfatidil. ¿Qué quiere decir? Que se puede pegar en la membrana, une la proteína y es la que permite que esté ahí anclada y no esté volando por todo el sitio. Listo. Tenemos este receptor que se une igual a la proteína G. La proteína G es capaz de actuar o activar otro tipo de proteínas. En este caso es una fosfolipasa. ¿Qué hará una fosfolipasa? Fosfolipasa. Dense cuenta de dónde está ubicada. ¿Tiene que ver con qué? No los elimina, pero sí los corta. Los corta. Los corta. Digamos que hace el rompimiento de esa molécula grande que es el fosfolipasa. Entonces una fosfolipasa, en este caso, va a ser activada por una hormona que se unió a un receptor específico. Volvemos a lo mismo. El receptor solamente nos sirvió como el transmisor de la señal, ¿sí? Como el que contó el cuento. ¿A quién le contó el cuento? A la proteína G. Y ella es la que va a decirle a la fosfolipasa, listo, ya estoy activada, funciona. ¿Cómo tiene que funcionar? Corte fosfolípidos. ¿Sí? ¿Hacia dónde va eso que cortó? Dense cuenta que esto es lo que está cortando. Entonces, ¿hacia dónde va? Este puede ser señal para un receptor que puede estar en el núcleo para ejercer finalmente un efecto. Dense cuenta que el efecto fue la molécula que se generó después de que la fosfolipasa actuó, generó que un canal se abriera. ¿Sí ven que todo está integrado? Aquí vamos a ver solamente la base, o sea, ustedes reconocen ciertos tipos de receptores. Durante toda su carrera ustedes van a estar viendo finalmente cuál fue el efecto. Finalmente, ¿qué activó a qué para que se produjera un efecto? Listo. Este es otro tipo de receptor, que es el de las hormonas esteroideas.
Si es una hormona esteroidea del ligando, ¿qué tipo de receptor debe ser este? ¿Dónde estará ubicado de acuerdo a lo que vimos en la clasificación? Tiene que ser de carácter nuclear, ¿cierto? Y dense cuenta que este receptor es especial. Tiene diferentes sitios, 4 sitios específicos. Un sitio donde interactúa con otra proteína, un sitio donde es capaz de dimerizarse, un sitio de reconocimiento hormonal y un sitio que es donde va a hacer el efecto. Este va a ser el sitio realmente efector, ¿sí? Esta es una característica especial de este tipo de receptores. Es solamente un ejemplo de lo que vimos, que el ligando atravesaba toda la membrana, llega al núcleo y ella se va a unir, por ejemplo, a un receptor así, ¿sí? Es solo un ejemplo de eso. Aquí vemos. Entonces la hormona entra, puede unirse al receptor. En este caso estamos hablando de que el receptor está en el citosol, pero el efecto lo va a ver finalmente el núcleo. Si el efecto lo vemos en el núcleo, puede ser en alguno de los ácidos nucleicos, ¿cierto? Entonces se une, forma el complejo hormona-receptor, se dimeriza. ¿Se acuerdan que vimos un sitio de dimerización en el receptor? Un sitio de dimerización para que pueda formar este complejo. Este atraviesa la membrana nuclear y aquí es donde va a ejercer la función. ¿Qué pasa con la hormona? La hormona puede salir. ¿Y qué pasa con la respuesta? Pues depende cuál fue la señal que se le dio. ¿Listo? Este tipo de receptores son los que vimos cuando hablamos de carbohidratos y la importancia de los carbohidratos en las membranas. Entonces son receptores que se pueden unir a los carbohidratos y se van a llamar lectinas, por lo general dependientes de calcio. Tenemos este tipo de receptores que son parecidos o estructuralmente similares, por eso pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas, ¿sí? Características especiales: dense cuenta que todos atraviesan la membrana, son transmembranales. En este caso se forman esos bucles que son los que permiten reconocimientos. Estos se pueden dimerizar. Aquí tenemos otro ejemplo que es dependiente de moléculas de calcio para que funcione, y este otro, ¿se acuerdan que lo vimos? Que era el que se podía dimerizar, y si se dimeriza ya hay reconocimiento. Listo. Ahora, como ya están los ejemplos y ya está todo lo que ustedes repasaron de clase, entonces vamos a ver dos situaciones. ¿Listo? Necesito que se reúnan en grupos pequeñitos, por favor. Pequeñitos es máximo 5 personas. Primero miremos los problemas. Entonces, la idea es mirar qué pasa con la insulina en una situación normal, una persona sana, receptor normal, y cuál es el efecto. Y qué pasa cuando hay un daño en la recepción de esa insulina. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando esa señalización se altera? Entonces, esto es un ejemplo de lo que pasa en una célula normal. La insulina llega, se unió a su receptor de insulina. ¿Se acuerdan que dijimos que eran 2 unidades alfa, 2 unidades beta? Eso es lo que vemos acá. ¿Se acuerdan que entraba y había una fosforilación? Eso es lo que vemos acá. Todo lo que se puede generar. ¿Y qué pasa cuando hay un daño en esa señalización? ¿Listo? Empecemos con ese. Entonces, la idea es que ustedes lo discutan, lo miren, la diapositiva queda ahí, y que ustedes lo miren y miremos cuál va a ser el efecto físico. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué se bloqueó? ¿Qué se dañó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué tenemos efectos diferentes? O sea, ¿por qué la gente se enferma cuando tiene problemas en señalización con el receptor de insulina? ¿Listo? A ver, 5 minutos en eso. Así se despejan. Y dejo de hablar porque esta clase no se despejan, no se despejan. ¿Vale? ¿Saben qué es esto? ¿Qué es este? El NOS, leguinos. ¿No? ¿Y entonces qué me van a explicar? Esta es una óxido nítrico sintetasa o sintasa, que es la que va a generar que se produzca óxido nítrico. ¿Para qué sirve el óxido nítrico? Ahí nada más.
¿Listo este? ¿Ya? Para que miremos a ver. Sí. Esto lo que significa es que lo está inhibiendo. Puede ser inhibido por cualquiera de estas moléculas. Aquí tenemos unas especies que son, estas son moléculas de señalización nuclear, son restricción. Tenemos algunas moléculas que ustedes conocen que son lípidos. Y eso ocurre, o sea, el cuerpo lo hace por la hiperinsulinemia. Sí. Pero ¿cómo se produce la hiperinsulinemia? Pero ahí no están actuando. No, solamente se describe que estos podrían inhibir el proceso. No. Solo se describe. Se pueden estar inhibiendo. Todo eso. Pero ¿cómo se produjo que haya exceso de insulina? Por ahí va la cosa, pero estas son raras. ¿Qué? ¿Por qué se produjo tanta insulina? ¿Sí? ¿Pero por qué de pronto podría ser? Puede ser. ¿Listo? Entonces, para que no se deshagan los grupos, solamente para que no se deshagan y todos volvemos a este, miremos este otro. Este es con introducción. ¿Listo ya, Lea? ¿Ya? ¿Listo? Ya, profesor. Es que es el único que me dice que no, ¿ya? Lo primero es una introducción que les está hablando de lo horrible que es la acidez, ¿verdad? Pero lo que la pregunta concreta es mirar los dibujos que vienen ahora, explicar el tipo de receptor y el tipo de transportador. ¿Listo? ¿Listo? Esto lo van a ver ustedes en metabolismo todo el tiempo. ¿Cuáles son los receptores que hay en los diferentes tejidos? Y en este caso, pues, obviamente en el estómago. En este caso, ¿qué es lo más importante? Dense cuenta que estamos viendo que hay receptores acá. Dense cuenta que hay moléculas y hay un tipo de comunicación. ¿Se acuerdan de la endocrina, paracrina? Entonces, eso también tienen que identificarlo. Entonces hay una señalización. Dense cuenta que hay receptores específicos para cada una de esas moléculas, ¿sí? Y que van a generar finalmente, van a desencadenar un efecto al interior de las células del estómago. Dense cuenta aquí cómo es este cambio de pH el que permite que haya aprovechamiento no de los nutrientes. Miremos un momentico esto. Este es más familiar ahora para ustedes, creo yo. Más fácil. Entonces dense cuenta este. En este ustedes ¿qué se imaginan? ¿Qué debió pasar también acá? No solamente el paso de iones. Tuvo que haberse unido una molécula que active el cambio conformacional para que haya el paso de iones. Es lo mismo en este caso, para que haya el paso de potasio. Acá esta ya la vimos. ¿Este qué tipo de transporte era? Porte, antiporte, y no hay cambio en el potencial de membrana. O sea, la membrana permanente polarizada. Dense cuenta de este de acá que sería antiporte igual. Listo. Receptores específicos, dense cuenta que es solamente un esquema, ¿no? No es que la acetilcolina sea un rombo, pero normalmente va a tener un receptor específico que no va a ser el mismo ni de la galactina ni de la histamina, y que la señal que desencadenan adentro es diferente.
Esta también ya la han visto. Dense cuenta que aquí le metimos un ingrediente adicional. Y es el remedio para la gastritis, en principio, para la acidez. ¿Sobre quién está actuando ese medicamento? ¿Sí? Y el receptor finalmente está regulando la entrada o la salida de iones, de protones, de potasio y de cloruros para mantener esa polarización de la misma. ¿Listo? Este no tenemos mucho que mirarle, igual ya íbamos a hablar. Vieron los tipos, ¿no? Los tipos de receptor. Ahora sí, miremos el primero. Entonces, ¿qué vieron ustedes en el primer caso? En el caso de la insulina. ¿Qué sucede normalmente? ¿Qué es lo que vieron ustedes? ¿Vieron o no vieron? Despierte que ya vamos. Ahí la foto la voy a poner a repetir para que todos vean. Por favor, podemos quedar un momentito. No importa, los demás también podemos mirar. Entonces nosotros lo entendemos que si aumentaba la cantidad de insulina que entraba en el receptor, se iba a dar como una especie de la siguiente positiva, estaba positiva a disminuir la cantidad de enos. De inos sí. Y de... Bueno, miremos este caso que es el caso normal, ¿sí? ¿Qué pasa en una célula normal, una persona saludable? No tiene ningún problema ni en las células que producen la insulina, que son las del páncreas, ni tiene problemas en la absorción de glucosa, ni tiene problemas de rechazo a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El receptor reconoce la insulina. ¿Cuál es el efecto inicial? Hay una fosforilación en un receptor, en un residuo de tirosina. Esta fosforilación puede generar diferentes cosas. Miremoslo por esta ruta. Todo eso que está acá, RAS, SOS, RAF, MEC, son moléculas que van a sufrir algún cambio y van a transmitir esa señal. ¿Sí? No necesariamente todas son proteínas, al contrario, muchas son solamente moléculas orgánicas pequeñas que transmiten una señal cuando están o cuando no están. Finalmente, ¿cuál va a ser el efecto que vamos a ver? Se activó algo en la célula que dijo, estamos en un ciclo para crecer, para diferenciarnos y para proliferar. Todo eso a raíz de la unión al receptor de insulina. Pero por este lado también puede haber señalización. Aquí, ¿quién aparece? Los fosfatidilinositoles. Dense cuenta que no solamente se fosforiló, se amplificó la señal, activó otra molécula, sino que también aparecen las moléculas que se pueden fosforilar. Y finalmente, ¿cuál va a ser la señal? Si es por este lado, puede haber, no sino leer, relajación vascular. O por este lado puede haber construcción vascular. Los mensajeros son, dense cuenta la importancia que pueden tener. Un mal mensaje es el que finalmente termina en un problema para la célula. Pero más importante para nosotros, por la clase. Entonces, dijimos que la insulina la relacionábamos con glucosa y con aprovechamiento de la glucosa, o con síntesis de glucosa, o con algo que tenga que ver con tomemos la glucosa. Finalmente, ¿qué es lo que va a decir? Si nos vamos por esta vía y se generan estas fosforilaciones en las moléculas, por ejemplo en esta, vamos a tener que la célula, el mensaje que recibe es, deje entrar glucosa y aproveche, ¿sí? Tome glucosa. O la señal puede ser, estamos escasos de glucosa, genere glucosa, ¿sí? O sea, puede ser, sintetice algo que me dé energía y puede aprovecharlo y hacer glucosa, y se va a llamar gluconeogénesis. Vamos a hacer glucosa de nuevo, vamos a hacer glucosa nueva. O la señal puede ser sintetice glicógeno. Si le estoy diciendo sintetice glicógeno, quiere decir acumule la glucosa que le está entrando. ¿Cómo? Acumúlela, guárdela, formando esa molécula grandísima que vimos, que era el glucógeno. La señal me va a decir, la señal inicial, el ligando inicial era la insulina sigue siendo la misma,
pero la ruta de señalización es totalmente diferente. ¿De qué dependerá entonces la ruta de señalización? Porque unas veces yo voy a generar glucosa, como de nuevo, y otras veces lo que voy a hacer es generar glucógeno. Exacto. Si yo estoy como ahorita, que llevo 12 horas sin comer, pues ya el organismo está diciendo, sintetice algo porque sí, tiene que tener energía en un lado. Pero si acabo de comer, la señal es totalmente diferente. Escoja todo eso que comió, tome toda esa glucosa, almacénela y téngala ahí lista que reserva energía. Entonces, efectivamente, es la misma insulina, es el mismo receptor, pero el entorno en el que se dio, o sea, no es esta la única señal. Hay otras cosas que me están diciendo cuál va a ser el efecto final. ¿Qué pasó cuando la persona sufre por alguna razón de hiperinsulinemia? Hay un exceso de insulina. El receptor, en principio, ¿qué le podría pasar al receptor de acuerdo a lo que ustedes ya vieron? ¿Perdóname? Puede ser, hay un exceso. Acuérdense que este tipo de receptores se pueden saturar también. Entonces, puede haber una desensibilización, puede haber una saturación. Pero bueno, digamos que siguió el proceso de señalización, se unieron moléculas y finalmente, ¿cuál fue el efecto? ¿Hubo fosforilaciones? ¿Y cuál fue el efecto entonces? Final, ¿qué vieron? Señor. La persona resolverse por el lado izquierdo, que bajó la absorción de glucosa y también pudo bajar la producción o bajar el ahorro. Por el lado del enos, bajó la vasodilatación y puede haber problemas como hipertensión y diabetes. Y obesidad, sí. Sí, que todo va, casi que ese problema es obesidad y va con todo alrededor, ¿no? Con dislipidemias, con diabetes, con... Entonces, eso lo saben más ustedes que yo, porque son los médicos. Entonces, miren, ¿a dónde necesitábamos esta glucosa finalmente? Aquí, por ejemplo, si es GLUT4 la necesitábamos en el tejido muscular, necesitábamos que entrara y que fuera aprovechada. ¿Qué va a pasar acá? Disminuyó esa toma de glucosa. Ese va a ser el efecto final. El efecto final es que puede haber resistencia a la insulina. Claro, este receptor ya está desensibilizado. El efecto final acá es que haya una generación de la enzima de la citasa de óxido nítrico que produzca el óxido nítrico y que vaya a haber vasodilatación. Si no hay vasodilatación, ¿qué vamos a tener? Si los vasos no tienen suficiente espacio, ¿qué puede tener? Una alta de presión, porque acuérdense que hay menos espacio, pero el volumen de sangre va a ser el mismo. Entonces, alta de presión. Y va a haber disfunción endotelial. Y de ahí para allá, todo lo que quieran en disfunciones de tipo vascular. Entonces, esto es solamente para mostrarles lo importante que es reconocer la señal, el receptor y qué tipo de receptor para saber qué señal esperamos hacia abajo. O sea, no es lo mismo que se una una enzima a que se una una proteína tipo serpentina que está unida a proteína G a su vez, ¿sí? Si reconocemos más o menos qué tipo de receptor, podemos saber qué tipo de cascada va hacia el interior de la sangre y qué efecto finalmente va a producir. ¿Listo? Ahora sí, cuéntenos el chiste para todos, porque me da una pena verlo reír eso. No, está sumado. Bueno, ok. ¿Listo? Entonces, próxima clase. Hemos acabado una parte y nos falta... Ustedes van a ver ahorita después otra vez transporte y van a ver difusión, pero lo van a ver ahora sí desde el lado de los biofísicos. Ese es aplicar esto, pero ahora con formulita, un poquito más de fórmulas, pero es más entender el proceso físico. Pero si ya entienden el proceso así como biológico, como más en animación, seguro que cuando ya lleguen a las fórmulas, pues, para la clase que tenemos el día miércoles, prepara por favor la guía de nucleótidos y ácidos nucleicos. Sí, la de nucleótidos y ácidos nucleicos. Esa clase es muy corta, entonces. Listo, muchas gracias. Que les vaya bien. Feliz día de San Valentín.